Buenos días, buenos días para todos los que están conectados, para los que nos encontramos acá. Un saludo de nuestro ministro Ricardo Sánchez y de nuestro rector Edgar Alexander Martínez Mesa, presidente de la Asociación de Rectores Bolivarianos de Venezuela. Estamos acá desde la UNESUR, la Universidad a Cielo Abierto. Vamos a iniciar un ciclo de conferencias que tienen que ver con fronteras importantísimo por la ubicación que tenemos en el sur del lago. Estamos en Táchira, en Zulia, cerca de los llanos. Es importante todo esto que tenemos con la frontera, visualizarlo desde verlo desde varias vistas. ¿Por qué? Porque la frontera es importantísima. Nosotros estamos iniciando hoy nuestro ciclo de conferencia. Nos acompaña el doctor Elías Méndez Vergara, conocido de la UNESUR, de la UNISUR. Cuando hablamos de que venía el doctor Elías, todo el mundo se contentó acá en la universidad porque es una referencia de nuestra universidad. Me acompaña la directora académica Belkis Loaiza, el coordinador de la Cátedra de Fronteras, me acompaña la coordinadora de Educación a Distancia. Para nosotros es un orgullo poder comenzar con este ciclo de conferencia. Va a ser hoy y mañana. Vamos a tener de ponentes, como le dije, al doctor Elías Méndez Vergara, a Eimer Barajas, al profesor Eimer Barajas, al Pavel Rondón y a la profesora Marina Sierra. Con ella tenemos un compromiso de ir a Colombia a continuar con la Cátedra de Fronteras, que hoy estamos iniciando. Que teníamos ese compromiso y nuestro rector nos llamó la atención para iniciar eso lo antes posible y hacer de esta Cátedra de Fronteras, de estas experiencias de fronteras, lo más provechoso posible para todos nosotros. Esta es nuestra apertura, pero próximamente vamos a ir a teatros, vamos a ir a varias ciudades a continuar con esto, porque la UNESUR y la frontera la UNESUR está preocupada por la situación de la frontera y nosotros queremos desde la UNESUR indicar todo esto. Esta primera conferencia, la Universidad Conjunción de Vida Académica en el seno del sur del lago de Maracaibo, la va a dictar el doctor Elías Méndez Vergara. Yo voy a dejar al profesor Carlos Fernández, que se llena de emoción, para presentar al doctor, la biografía del doctor, y sé que para él es un orgullo presentarlo, como para mí conocerlo hoy, doctor. Y bueno, bienvenido acá a la UNESUR. Muchas gracias. Voy a recordarle al público que está conectado que este es el tercer ciclo de conferencias de la institución. Estamos en una edición especial vinculando el tema de Universidad y Fronteras con el tema central de integración, preparación y desarrollo. Como el tiempo es el enemigo visceral de este tipo de comunicaciones, yo no puedo permitir el lujo de hacer una primera conferencia, porque leer el currículo completo del profesor Elías Méndez me va a llevar media hora y se nos va a acabar la conexión. Voy a decirles sencillamente que Elías Méndez Vergara es profesional de las ciencias ambientales desde el año 1970, del siglo pasado, lógicamente. Y ha sido asesor y profesor en ordenación del territorio, planificación del desarrollo, ambiente, y se ha paseado desde París hasta la Patagonia asesorando y enseñando sobre estos temas. Para nosotros es un especial interés porque en la figura que esencialmente concibió la universidad cuando era UNISUR, Elías Méndez Vergara, que venía de ser además ministro y viceministro en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, vino como director de planificación y fue también presidente del Consejo Superior de Política. El propósito, y además el motivo de haberlo invitado, es porque el doctor Méndez conoce la formación
medular de nuestra academia y justamente dentro de este hilo histórico que nos va a construir, nos va a hablar de esa nueva concepción de una política del desarrollo territorializado donde la UNESUR debe tener un papel protagónico. Sí, es realmente para mí un orgullo que quien es mi amigo, fue mi profesor en el posgrado en planificación de ordenación territorial, hoy está de nuevo en el seno de nuestra universidad. Quiero comenzar por decir que honrar honra. Y ello me obliga a darle las gracias a la autoridad de la Universidad Carlos por esta invitación. Pero además, para mí es motivo de orgullo, porque pasé 2 años de mi vida en momentos, yo diría, estelares y fundamentales, hace 40 años atrás, viviendo y trabajando en el seno de esta universidad, en el momento de su creación. Por lo tanto, tengo tantos recuerdos, todos buenos recuerdos, que me obligan a estar con mucho cariño, mucho amor, mucho entusiasmo y mucha pasión acá en esta universidad, porque tenemos la suerte de ser con un grupo maravilloso, pero además con el acompañamiento de gente del sur del lago, que fueron quienes realmente motorizaron y a cuyo ritmo nos obligaban a trabajar, por lo tanto trabajamos sin descanso. Producto de ello, una invitación, me propuse a abordar el tema de la universidad en el contexto de una región portentosa, descollante y exuberante como es su relato. Pero además, en el marco de encuadre de una nueva política de desarrollo territorial. Porque creemos que es un momento histórico interesante donde todo se transforma también en nuestra oportunidad. Hemos titulado a la exposición de hoy, a la conferencia de hoy, La universidad y una región portentosa en el marco de una nueva política de desarrollo. Y por lo tanto, quiero decir que vamos a hablar de UNISUR para iniciarnos, porque ese era el nombre que se le otorgó a esta universidad, la Universidad del Lago, en el momento de su creación. Y por lo tanto, en lo que vamos a hacer en el rato de hoy, compartiéndolo con ustedes, echar un poco. Y el cuento comienza cuando en la primera reunión de trabajo con el rector del momento, doctor Montaro, se nos pregunta ¿qué es lo que pensamos hacer? Mi respuesta es, señor, éramos 7 profesores en ese momento, los que estábamos al mando. Mi respuesta fue aprender a conjugar y a asumir unos verbos. Que si lo aprendemos a conjugar y a asumir, le damos respuesta a lo que queremos proyectar como universidad. Por supuesto, extrañó mucho la respuesta. ¿Y cuáles son esos verbos? Ser, crear y hacer, tener, estar en el taller. Porque eso nos colocaba el ser en la génesis, en el corazón de quienes iban, hacia quién iba dirigido ese. ¿Y quiénes eran? Pues los seres humanos, el ser humano, los grupos humanos traducidos en profesores, estudiantes, trabajadores, comunidad, actuando, empezando todos juntos en función de la universidad. Y el crear, ¿qué era lo que íbamos a crear? Pues una universidad, una universidad novedosa, que le diera respuestas al sur del lago de Maracaibo, en el contexto de Venezuela y más allá de sus coordenadas. Y por lo tanto, era la responsabilidad de nosotros de crear esa universidad. Y por lo tanto, de hacerla, concretarla, que no se quedara en el papel y que cuando llueve se vuelve tinta mojada. Pero para poder decir con orgullo, tenemos universidad, que teníamos que tener universidad dentro de una concepción novedosa. Y dar respuesta al estar, el estar en el dónde. Bueno, ¿y dónde va a estar así? No es nada menos y nada más
en la región estratégica, geoestratégica de Venezuela como el Superlago, porque es una región para darle respuesta a la producción de alimentos, a la seguridad agroalimentaria de Venezuela, entre otras cosas, y además con un posicionamiento que la hace estratégica, por lo tanto está en el vértice de una concepción geoestratégica del país. E irradiar, como es el relámpago del Catatumbo, es un fenómeno que irradia, ilumina, y por lo tanto esa fue nuestra concepción. Y producto de ello, dijimos, tenemos que sembrar conocimiento e investigación, formación profesional y capacitación tecnológica, conciencia y conciencia, con conciencia y con conciencia, solidaridad social y respeto por un entorno tan maravilloso como es el Superlago. Y producir inmediatamente, y ese fue nuestro reto, 3 productos. El primero, tener campus universitarios, porque no había ni nada, era una finca lo que había, sin instalaciones ninguna. Por lo tanto, teníamos que crear ese campus universitario. Y el primero era en La Glorieta, pero no contentos con ellos, teníamos que crear núcleos universitarios porque se trata del Superlago, una región de 19.000 kilómetros cuadrados en forma de media luna en la región portentosa de Venezuela, con campos experimentales. Pero para ello teníamos que conocer muy bien el Superlago de Maracaibo, porque si le íbamos a dar respuesta al Superlago de Maracaibo, teníamos que conocerlo, y lo que se conoce y lo que se quiere, cuando se quiere se ama, y lo que se ama trasciende. Por lo tanto, era nuestra obligación conocer, ¿verdad? Y en consecuencia producir esa respuesta que era un reto. Pero teníamos que hacer el plan institucional. El plan institucional simplemente era la hoja de ruta y las líneas maestras de desarrollo de esta institución novedosa que llamábamos UNISUR. Por lo tanto, ese plan tenía que tener claridad de criterios rectores y políticas de desarrollo de la institución, una estructura organizativa, unas acciones académicas claramente establecidas, los diseños curriculares, no solamente para la sede central, sino para los núcleos universitarios, y lo que era bien importante, las alianzas estratégicas, porque esta universidad nace con la alianza entre el sector público y el sector privado, que era FEDESUR. Ese era nuestro reto, y así lo asumimos. Y en consecuencia nos planteamos una estructura organizativa y funcional de la universidad. Y en esa estructura organizativa, lo primero era el Consejo Superior de Política. Era una universidad que nace con un Consejo Superior de Política, que era un consejo de orientación de las políticas y de control de gestión. Eso es importante. Debajo de ese consejo estaba el Consejo Universitario. Y ese Consejo Universitario, pues, era formado por las autoridades rectorales, más, por supuesto, los directores de investigación académicos, los representantes profesorales y estudiantiles, y un representante de FEDESUR, que era el sector privado. Y ahí se venía el rectorado con su vicerrector, y de ahí venían las oficinas de apoyo. Esa es la estructura. Entre otras, la de planificación, secretaría, servicio bibliotecario y consultoría. Yo tuve la suerte de ser nombrado director de la oficina de planificación en ese mismo instante que se crea que son los órganos de desarrollo, porque la oficina de planificación tenía la encomienda de asumir los 3 productos que en la lámina anterior me referí. Es decir, el plan institucional, el estudio del Superlago de Maracaibo y la creación del campus central de la universidad aquí en La Gloria. Entonces ese fue el reto. Y dentro de esa estructura organizativa, funcional, se creaban las 2 grandes direcciones. La dirección académica y la dirección de servicio a la comunidad. La dirección académica era para darle respuesta a lo medular de la universidad, que es la academia. Es con función académica para formar, para la educación integral y la formación profesional, para la capacitación tecnológica, para la investigación, para el desarrollo en el campo agropecuario, socioeconómico, territorial y fronterizo, y conjuntamente asumir los diseños curriculares de las 3 carreras que originalmente se propusieron. Adicionalmente venían
otras carreras. Las tres carreras eran ingeniería y la producción agrícola originales, educación integral y administración de empresas agropecuarias, porque estábamos en el seno de la región por excelencia estratégica para la producción de alimentos de Venezuela. Y luego venían otras carreras, tanto para la sede central como para los núcleos universitarios. Y por supuesto se complementaba con el servicio a la comunidad. No quisimos llamar a la dirección de tesis, sino ir más allá, entender la cualidad de ser servidores. Y por lo tanto empezamos a conjugar el verbo ser y crear. Y por eso pusimos extensión, asistencia técnica, acciones en la comunidad comunitaria, valores y patrimonio cultural, comunicación y información, y nuevamente diálogo activo y alianza. Porque dijimos, en el momento en que se esté creando, si no hay un diálogo activo con los distintos actores sociales y organizaciones sociales que hacen vida activa, no solamente en el sur del lago, sino más allá, pues la universidad nace muy débil. Y por eso siempre fue un norte. Y siempre sabiendo que los profesores iban a ser los agentes de la calidad académica, que los estudiantes, los agentes de los esfuerzos de formación y realización social como seres humanos. Los egresados, los calificados representantes de esta universidad, los trabajadores, pilares del diario quehacer, y las comunidades, entre otros incluso FEDESUR, el objeto y alcance de la misión, de la visión y la misión de la universidad. Esa era la estructura organizativa y funcional que se planteó para la universidad. Por supuesto, tenía que haber la administración. Y a ustedes les sorprende el nombre de oficina de administración. ¿Por qué oficina de administración? Porque llegamos a la conclusión, en ese mismo instante, de que si se le ponía el nombre de dirección de administración, esa oficina se iba a desenvolver como la clave de la universidad, porque normalmente en todas nuestras universidades, las oficinas de administración, que son las que manejan los recursos, terminan mandando. Y la idea es ponerla al servicio de la estructura académica y de la estructura de los servicios a la comunidad. Le dimos esa connotación, sin que por ello que se diga que no era importante tener claridad de lo que era el presupuesto y la tesorería, que no era importancia la contabilidad y la auditoría, la contraloría de gestión, los bienes y servicios, personal y recursos humanos. Es decir, era muy importante que los señores, cada logro en su estado. Estaba en un escalón, funcionalmente era muy importante, pero desde el punto de vista de mando, usted sirve, no es quien nos pone a servir a nosotros. Ese era el estilo. Por supuesto, nos planteamos que tenían que haber unos mecanismos e instrumentos para hacer la gestión académica, para hacer la gestión de los servicios a la comunidad, para hacer la gestión de investigación y acción, incluso estando el UNISUR en una posición muy privilegiada y en una área estratégica en términos binacionales. Por lo tanto, se crearon unos mecanismos, comité académico, para que no solamente la dirección académica asumiera su rol, sino que fuese reforzada con miembros de las otras instancias de la universidad. El comité de servicio a la comunidad, para que se supiera que la dirección de servicio a la comunidad tenía que tener el reforzamiento de la dirección académica y viceversa, y de las comunidades. El comité de evaluación y control de gestión era muy importante llevar un control de gestión, porque eso nos permitía corregir errores y ajustar. El comité administrativo y financiero, gente preocupada por buscar recursos, por proyectarse recursos, por saber cómo se acude a fuentes de financiamiento y con qué instrumentos se acude a la fuente de financiamiento para no vivir solo del presupuesto que da el Estado venezolano. Y el comité de alianzas estratégicas, nuevamente, era gente que estaba construyendo cooperaciones y acuerdos. Ese era el mecanismo y los instrumentos. Oye, que tenga una plataforma tecnológica. Por supuesto, en aquel momento no había todos estos recursos. Estoy hablando del año 1984.
ni la mayoría de los pero ya proyectamos que requeríamos de plataforma tecnológica. Y esto es importante, y quiero traerlo a colación. Intentamos y teníamos la firme convencimiento que la oficina de planificación se transformara en una sala situacional y en una sala operativa para formular proyectos, para ir a buscar a través de esos proyectos a las distintas fuentes de financiamiento, incluso algunas fuera del país, que por supuesto no comprometieran a la nación. Y hay fuentes financieras que no comprometen a la nación, pero que permiten dar recursos. Para eso se necesitaba presentar proyectos de preinversión y desarrollo. Y por supuesto, éramos pretenciosos. Estábamos en el sur del lago. La territorialidad de la política y la acción de la ejecutiva. Territorialidad política pública. Y teníamos acceso a él. Y finalmente, por supuesto, el presupuesto y la fuente de financiamiento, la parte moral del asunto. De manera de que esa fue los instrumentos que creamos. Pero además nos planteamos cuál es el perfil económico, presupuestario y de financiamiento a 10 años de la universidad. ¿Cuáles son los aportes de recursos económicos y tecnológicos? ¿Cuál es el presupuesto programa anual para que funcione y crear esa universidad que imaginábamos y soñábamos y que era posible y viable, tanto que hoy estamos sentados acá? ¿Cuál era el plan de desarrollo institucional? Que teníamos que estarlo ajustando la propuesta era ajustar ese plan institucional mínimo cada 7 años, por un concepto de cábala, porque era cabalístico el número 7. Ese plan institucional que se creó, que existió en ese momento, tenía que revisarse y ajustarse cada 7 años. Y por supuesto el manual de organización de funciones y nuevamente, fíjate, las alianzas estratégicas. Y ahí pasamos al sistema espacial UNISUR. Muy bien, pero ¿dónde va a estar? El estar, ¿dónde es? ¿Y cómo irradiar? Y nos planteamos que tenía que haber una sede central, digna de llamarse universidad, y los núcleos universitarios. ¿Y la sede central dónde era? Pues San Carlos del Zulia y Santa Bárbara del Zulia, esta que tenemos acá. Y éramos pretenciosos, dijimos, esta es San Carlos de Zulia y Santa Bárbara tiene que ser una ciudad metropolitana, pero la ciudad metropolitana en el sur del lago, y lo está diciendo un meridional. ¿Por qué? Porque en la categoría de la administración de servicios y en la categoría del desarrollo urbano, la ciudad metropolitana da un salto cualitativo en términos de lo que significa aportes presupuestarios. No es gratuito eso, entiéndanlo. Por eso dijimos, esa es la ciudad metropolitana del sur del lago. Ahí, ¿qué pasa con nuestro Vigía, La Fría, Caja Seca, Nueva Bolivia, San de Mendoza, casi igual tuvo que eran los núcleos universitarios que planteamos? Los denominamos centros urbanos polarizantes. ¿Polarizantes de qué? De desarrollo económico, pero adicionalmente de desarrollo de ciencia y tecnología con conciencia. Entonces ahí van a estar los núcleos universitarios. ¿Y cuáles eran las acciones prioritarias para crear esos núcleos, esa sede central de esos núcleos? Bueno, terrenos. Nosotros lo que tenemos, edificaciones. Es más, esas edificaciones se plantearon con criterios de climatización. Es decir, la exposición a la radiación tan grande, etcétera, tenían una orientación para bajar y aumentar el confort térmico, el confort climático. De manera tal hasta en eso se pensó. Pero no solamente para la sede central, para la UNISUR de Santa Bárbara de San Carlos, o San Carlos Santa Bárbara, sino para los núcleos. Por supuesto, tenía que haber las aulas y los cubículos, los laboratorios. Recuerden que en ese momento los laboratorios y los talleres, las parcelas experimentales y viveros, la biblioteca, la sala de reuniones y auditorios, tenía que haber comedor, tenía que haber instalaciones deportivas de recreación, parques, y áreas, espacios públicos humanizados, tenía que haber infraestructura, equipamiento y servicios,
transporte, todo lo que lleva todo una universidad, digna de llamarse universidad. Más, por supuesto, insisto, la plataforma. Eso no solamente era para la sede central, sino para los núcleos universitarios, ¿cuáles? Esos que estaban ahí. Esa fue la concepción. Bueno, así la concebimos esta universidad. Viene luego el cambio de nombre, ya no es Unisur, pasa a ser UNESUR, cuando por decreto presidencial en el año 2000 se le cambia el nombre. Y para nosotros, en ese momento, dijimos, el hecho de cambiar el nombre sigue teniendo el mismo. ¿Cuál es el reto? Conjunción de vida académica, el mejor de logros, de mejores logros, pero también es una universidad llamada a potenciar acciones académicas y a superar. Se trata de eso en una región, repito, privilegiada, pero además en relaciones binacionales inmediatas que hacen que el Sur del Lago, no solamente por el potencial de recursos, sino por ese posicionamiento que tiene, esté en el vértice de la geoestrategia, no voy a hablar del interior, de la geoestratégica de Venezuela. Ajá. Entonces, esa fue la universidad que concebimos. ¿Dónde? ¿Dónde es ese estado? ¿Dónde va a irradiar? Ah, mire, en el sur del lago de Maracaibo, que como su nombre lo dice, es vértice estratégico de la producción de alimentos de este país. Mire, puedo decirlo, afirmarlo con propiedad. Dificulto que en América Latina haya otra región que tenga las posibilidades y el potencial de recursos que tiene esta región. Y lo digo porque a mí me ha tocado lidiar. He sido un hombre agraciado por la suerte. Me ha tocado lidiar en 10 países latinoamericanos. Cuando digo lidiar, ir a trabajar a 10 países latinoamericanos donde me han tratado muy bien. Lo he conocido. Y he conocido lo más importante. He sentido el calor humano de esa gente. Por lo tanto, no tengo resquemor a decir que el sur del lago de Maracaibo es vértice estratégico de la producción de alimentos de Venezuela y está en una posición privilegiada. Por lo tanto, hicimos el estudio del sur del lago de Maracaibo que lo denominamos estudio, si no recuerdo, integral del sur del lago de Maracaibo y lineamiento estratégico de desarrollo. Entonces, es un territorio, mire, portentoso. Contiene cerca de 500,000 de habitantes, pero además es un territorio de accionar fecundo, sobre todo porque aquí la gente tiene sentido y valor del trabajo. Y cuando se hay sentido y valor del trabajo, hay sentido de accionar fecundo y lo que se cosecha y se traduce en muy buenos frutos. Es eso. Pero es un territorio que abarca aproximadamente 19,000 kilómetros cuadrados. Este también es otra cosa que vamos a referir más tarde de lo que es el sur del lago de Maracaibo en términos de territorio. ¿Cuál es exactamente? Porque hay 4 poligonales decretadas por el Estado venezolano y las 4 ninguna casa. ¿Cuál es? Porque la que propusimos en nuestro estudio es producto académico, pero no está registrada como una poligonal bajo un régimen jurídico del Estado venezolano. Sin embargo, hay 4. ¿Cuál es de los 4? Porque en las 4 ninguna calza exactamente una cosa. Entonces, pero eso al fin y al cabo no tiene importancia para el efecto de lo que estoy hablando, tiene importancia para otras cosas, sino para decir que es un territorio más grande que los de Estados Unidos, ¿no? Es un territorio, son 19,000 kilómetros que en forma de media luna abarca parte de los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo. Colindante con la franja fronteriza, yo la llamo, yo no la llamo, me van a perdonar, la frontera viva de Venezuela, la frontera más viva de América Latina.
No. Yo le digo la frontera vivencial, que es un concepto más hermoso, sí. Más hermoso porque es más dinámico y más de acercamiento, más incluso de ternura. Por lo tanto, anótenlo ahí, Carlos, y expónganlo a los amigos de la Universidad Fronteriza. Territorio vivencial, es la frontera vivencial, porque se vive, se pervive, se sobrevive y además se ama. Ese es lo importante. Por lo tanto, yo digo que es la frontera vivencial por excelencia de Venezuela y cuidado si de América. Y por supuesto, en el espacio de salida hacia el Golfo de Venezuela, eso la coloca en una posición geoestratégica y geopolítica, ya ahí entra la geopolítica, muy importante. Sin embargo, esta región tan portentosa se desenvuelve entre recursos y oportunidades ciertas, pero también, teñido de dificultades, donde el mayor problema es la pobreza. Hay pobreza, hay sectores de pobreza. Por lo tanto, si eso es así, tenemos que darle respuesta, potenciando nuestros recursos, abriendo oportunidades que están adormecidas, pero también resolviendo los problemas de la población. Nuevamente aparecen los verbos pensar, y hacer. Bueno, para ver lo portentoso que es, ¿cuáles son los recursos? Mira, chicos, decir que contiene 500.000 hectáreas, una cuarta parte de los suelos agrícolas del país, para no meter lo que son los suelos pecuarios, ni los suelos de plantaciones forestales, ¿no? Tiene una abundancia de recursos hídricos, tanto superficial y subterráneo, y tiene el lago de Maracaibo, por Dios, ahí están los ríos. Pero tiene el lago y su conectividad a la Guajira venezolana, al Golfo de Venezuela y a la frontera turca con la venezolana y la de todos nosotros. Tiene dos periodos de copiosas precipitaciones que se combinan con periodos de sequía y fuertes vientos, una alta humedad relativa, elevada radiación solar durante todo el año, que es básica en la producción de biomasa vegetal y de crecimiento vegetativo exponencial. ¿Sabían eso? Eso se debe a esas condiciones físico-naturales que tiene el sur del lago, que no lo tiene otra región del país. Pero además tiene una cinta lacustre bellísima. Chicos, desde Puerto Concha hasta La Ceiba, hacen un paseo en una lancha a motor a fuera de borda para que vean ustedes las cosas más preciosas que se pueden imaginar. Allá hay pueblos de agua, pueblos de palafitos. Por Dios, es bellísimo. Y sin duda tiene un potencial energético estratégico en el subsuelo. No solamente porque está cerquita a una alta concentración de producción petrolera, sino porque el propio sur del lago, en la franja que comunica con el Piedemonte, con la parte norte norandina, tiene grandes depósitos de gas natural. Por Dios, hay que entender ese elevado potencial estratégico de energía en el subsuelo. No solamente porque está cerca de los grandes pozos petroleros del país, de las reservas de petróleo del país, sino porque ella misma contiene, no tanto petróleo, pero tiene gas natural, pero está ahí, está pegada y eso, y entenderlo y internalizarlo y saberlo, porque querámoslo o no, el petróleo es parte significativa del engranaje del motor a cuyo ritmo se desenvuelve la economía venezolana, entendámoslo. Pero la intervención imprudente de esos recursos estratégicos, los procesos de deforestación, la sedimentación continua de cauces de ríos y calles, la contaminación del agua de Maracaibo, la carencia, por Dios, de proyectos de inversión y desarrollo, los periodos de sequía, la sequía de obras hidráulicas, atentan con ese sentido de que es un potente recurso. Pero también es el pilar geoeconómico y geoestratégico de Venezuela, entendámoslo. ¿Por qué? Porque
sur del lago de Maracaibo tiene una ubicación geográfica, un posicionamiento geoeconómico y geoestratégico privilegiado, porque es espacio abierto a la comunicación y a las relaciones de intercambio comercial, porque es un portal de relaciones de intercambio binacional y sudamericano, por lo tanto tiene una importancia geopolítica estratégica que se potencia en la franja fronteriza. Eso se potencia en la franja fronteriza. Tiene actividades económicas especializadas y diversidad de renglones productivos de base agrícola, pecuaria, agroindustrial y comercial. Es piso de un desarrollo integral y sostenible. Tiene centros urbanos polarizantes y es desarrollo socioeconómico. Es asiento de importantes obras de infraestructura. Es decir, tiene una famosa carretera, que es la carretera panamericana. Me dice grabación en proceso, ¿será? Vale. No es lo que dice. Una red estructurante de infraestructura, pero tiene una trama urbana bien interesante. Sin embargo, la afectación de la actividad económica en los renglones de producción, la deficiencia de servicios a la función y comercialización, el déficit de infraestructura de servicios, también atenta contra esa condición pilar económico y estratégico de eso. Esa trama urbana hay que estar, porque es una trama urbana que se configura alrededor de una ciudad metropolitana como es San Carlos y Santa Bárbara, pero también alrededor de centros urbanos polarizantes de actividad económica, de dinámica socioeconómica y de dinámica demográfica, como son, los que dijimos, donde planteamos los núcleos, que no fueron gratis, fueron por esa condición. Es por lo tanto esa expresión territorial de la trama urbana que nos motivó a colocar los núcleos universitarios una de las propuestas del desarrollo espacial de Venezuela. No fue gratuita, mi querido vicerrector, sino que surge del reconocimiento de la trama urbana y de la estructura funcional, de la infraestructura funcional que permitían articular todo eso. Bueno, se ratifica que la carencia de ordenación del territorio, de ordenación urbana, de proyectos, etcétera, pues debilita a esa consideración de que es una trama de expansión urbana creciente y es desarrollo. Luego, por supuesto, esto no puede quedar al margen, porque era una línea maestra nuestra. Reconocer que el sur del lago de Maracaibo es un espacio fronterizo vivencial. Qué bonito. Sí, vivencial. Porque los que hemos convivido y vivido en esos lugares, tuve la suerte de ser el asesor internacional y el consultor para el plan de desarrollo y ordenación del territorio y gestión ambiental del norte de Santander. Fui nombrado a finales del año 99, a que asumiera esa responsabilidad con un equipo técnico muy bueno que nombró Colombia. Ese estudio significó 18 tomos y 36 mapas a gran formato. Estaban en Corponor, supongo. Bueno, y a mí se me dio el honor de ser el asesor internacional para el manejo de ese plan de ordenación y desarrollo del norte de Santander. Y eso se culminó felizmente ese trabajo. Por lo tanto, reconocemos que es un espacio fronterizo, vivencial, de los cuales yo tengo también unos recuerdos bellísimos, porque lo que hicieron fue tratarnos con una generosidad que cuando hablo me pongo nostálgico, como cuando hablo del sur del lago de Maracaibo y cuando hablo de esta unión. Eso es así. Entonces, hay que reconocer que es una región de dinámicas, relaciones binacionales, que es una región determinante para el desarrollo integral de la franja fronteriza, que es una región de visión geopolítica, porque va más allá de los simples límites del sur del lago y de los simples límites de una frontera vivencial, porque se proyecta hacia Sudamérica y el Caribe, hacia Centroamérica y el Golfo de México, porque es una región importante en el vértice de las estrategias nacionales.
porque es un espacio estratégico de seguridad y defensa integral de la nación. Ese territorio de dinámicas relaciones tiene que ser un espacio de prioridad para UNESUR en una de sus líneas de investigación y de trabajo, que es la frontera. Pero no se trata solamente de investigación, amigo Carlos, sino de formación, de capacitación, de manejo tecnológico. Móntense junto con las universidades nacionales y las universidades de la frontera de la República de Colombia, móntense en un plan de formación, de capacitación tecnológica que le permita a ambos retroalimentarse para conducir a la formación de recursos humanos, que es lo más importante. Sin necesidad de que vayan a montar cursos que conduzcan a títulos de 8º nivel, de doctorado, de estado. No. Cursos intensivos de actualización. Cursos de especialización. Y cómo no, cursos que conduzcan a la titularidad. Eso es importante. Y al menos yo conocí 3 universidades en la parte de Colombia. Era la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad... Eran 3 universidades, buenas universidades. Y de la parte de acá, UNISUR, UNEYES, ULA, LUZ. Por Dios. Mira, un espacio para hacer una alianza importante dentro del plan institucional y dentro de ese plan, como proyectar lo que es importante, que es el ser en recursos humanos, en el estar, que es la franja fronteriza. Se trata de eso, por Dios. Este es el lugar. Esa es la media luna. Ahí están esas fechitas. Ponte que eso lo hizo mi nieta, porque yo no sé manejar estas cosas. Mi nieta sí. Y ella dice, Nonito es un brutico manejando esto. ¿Qué pasó? Pero ese es el subrelago y esa es la posición estratégica. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos hacia la franja fronteriza, pero también nos proyectamos más allá de las coordenadas geográficas del espacio venezolano. Todo esto siempre está enmarcado en el concepto de la nación venezolana, que es la que nos da el sentido del territorio y el sentido de los valores que hacen que seamos un país para querer y amar. Muy bien, yo pude haber dejado la cosa hasta ahí, pero no. Ahora viene una propuesta. Sí, todo eso está muy bien. Pero ¿cómo darle respuestas, por Dios, en este momento histórico para crear un proyecto histórico de desarrollo, tanto de las instituciones del Estado, que tienen responsabilidad, como de la región portentosa que se llama? ¿Y hemos propuesto? Sí. Y cuando decimos hemos propuesto y somos pretenciosos porque somos de Guaraque. Para los amigos que están oyendo, Guaraque es el epicentro de la belleza de Dios. No hay pueblo mejor que Guaraque. Tanto que los Campos Elíseos de París, la Quinta Avenida de Nueva York y el Parque Central de Nueva York, el centro de Estambul, para que lo sepa. Y un poquito vamos a meterle una parte de la Bogotá Norte. Se hicieron luego de haber visitado a Guaraque, porque lo diseñaron a imagen y semejanza. Yo ya estoy muy humilde, porque estoy nostálgico, porque estoy en el sur. Sí, me invade la humildad. Por lo tanto, esa nueva política de desarrollo significa volver a responder a espacialmente considerada. Es una política de desarrollo territorializada, espacialmente considerada. A eso es que va. Significa por comenzar a despejar dentro de esa política de desarrollo cuál es el sujeto histórico. ¿Cuál era? Pues el ser. ¿Recuerda? El ser que hablamos. ¿Cuál es el objeto histórico? Pues el estar. ¿Cuál es el proyecto histórico? El crear, el hacer, el tener, el irradiar. A eso fuimos.
pero pisando tierra. No solamente tinta sobre papel, sino pisando tierra, porque soy de los que creo que el desarrollo se construye de abajo hacia arriba, se gesta de abajo hacia arriba, siempre y cuando haya una unidad en la concepción que es de arriba hacia abajo. Pero la unidad en la gestión es lugarizada, es de abajo hacia arriba. Y sobre esa base viene estas 3-4 láminas, porque ya sé que mucha gente me está sacando la mama, y mi mamá se murió muy joven, se acaba de morir, recientemente 2 años, murió de 104 años, pobrecita. Y ustedes, antes que empiecen a sacarme la mama, voy a terminar. Lo primero es que es una política de desarrollo. Pues simplemente es una referencia política de ideas ideales, de fundamentos y propósitos, de acciones y potenciales realizaciones en asuntos de diversos. Se trata de eso. Yo no voy a hablar aquí de teoría de desarrollo, cuidado, porque caigo en las 3 grandes teorías que desde el siglo XX, desde el periodo del XXI han dominado y han pretendido dominar al mundo. Yo no estoy haciendo aquí nueva teoría de desarrollo. No me quiero meter en eso. Si me invitan a una discusión después de esto, pero eso sí me aguanta. Yo hoy estoy hablando de una política de desarrollo espacialmente considerada, que tiene como requerimiento esencial partir de una visión realística y de nuevas imágenes, de enunciar objetivos y líneas estratégicas, líneas maestras, de promover conjunción de acciones, por Dios, conjunción de acciones y proyectos de prevención y desarrollo, que nutren la toma de decisiones en los distintos niveles de los espacios de un país, de abajo hacia arriba, del lugar, del sentido del lugar, del sentido de pertenencia al lugar, hasta la región y la nación. Ahora, como eso es muy largo, pasaríamos aquí. Ahora, yo simplemente voy a partir de un supuesto. Si ya conocemos al sur del año, si reconocemos a una universidad, voy a concentrarme en la propuesta de las acciones que hay que emprender y desarrollar. Porque no puedo ponerme a volver a desarrollar la visión realística del sur del lago, la nueva imagen del sur del lago, porque no termina. Sino simplemente voy a entrar directo a la propuesta. Directo a la propuesta. Dijo, esa propuesta parte de un sustrato. Es una propuesta que está en el marco de la visión realística, de un parto de ese fundamento. Existe ya una visión realística, vivencial, con sentido de pertenencia. Existe ya, se ha diseñado una nueva imagen, que es una perspectiva, que es lo más lindo de enseñar. Y cuando estamos enseñando siempre una nueva imagen, dice el rector, yo le digo que lo primero para enseñar nuevas imágenes, buenas imágenes, hermosas imágenes, piensen en lo más hermoso que ha produjo Dios y ha producido Dios sobre esta tierra. ¿Cuál es? Ay. ¿Ah? No. Ay, tampoco la hay así. Ay, perdón. La mujer. Ajá. Eso de la mujer, por Dios. ¿Quién puede crear e imaginar algo distorsionado que piense en una mujer cuando la mujer se ama? Yo amo a mi mujer desde hace 54 años, por eso voy para el cielo. Por lo tanto, es pensar en una mujer. Si tú piensas en una mujer hermosa, por definición hermosa, ¿cómo puedes crear algo? Bueno, entonces, esa es la visión, digamos. No, yo tengo un error de la aplicación. Gracias. Después de recrearme con una agua, pues con más fuerza. Por lo tanto, aquí vamos a entrar a las líneas maestras, simplemente, que hay que plantearse desarrollar en un plan de desarrollo, ordenación y gestión ambiental.
Y la primera línea maestra es entender que lo social es primero. Para mí, una política no territorializada, lo social primero, pero lugarizada, de abajo hacia arriba. Y dentro de eso, sin duda, educación, que significa formación profesional y capacitación tecnológica, campus y escuelas de la universidad. Le corresponde en buena medida. Luego, salud y alimentación para crear la. No es como yo, yo soy autoadolescente, ya un hombre que llegó al umbral de los 80 años y comenzó a adolecer de todo. Por eso soy autoadolescente. Y me salva por la salud y la alimentación. Cultura y arte, porque da fuerza de identidad, por Dios, entendamos la diferencia. Vivienda y hábitat es un concepto muy lindo. Espacios públicos. Listo, ahí todos. Cuando tengo un espacio público organizado, todos somos felices, todos somos iguales, todos nos recreamos, porque son lugares de encuentro. Deporte y recreación significa unión y convivialidad. Y por supuesto, por Dios, más y mejores servicios para ir a la búsqueda de la calidad de vida. Se trata de buscar la calidad de vida, la belleza de la calidad de vida. Si estamos diseñando imagen, sentido de la belleza de una mujer, que nos corresponde como objetivo final, supremo. La búsqueda de la belleza de la calidad de vida, se trata de eso. Pero lo económico es que no. Se viene lo económico. Aquí me van a mirar, pero soy de los que creo en una economía social productiva y en actividades económicas especializadas y renglones productivos diversificados. Lo que se diversifica son los renglones de producción. Pero si es una política territorializada, conduce necesariamente a la especialización de la actividad. Y si estamos en el sur de la Goma, la importancia que tiene el sector agropecuario. No sé si me estoy explicando, pero también es especializada, porque cuando tú territorializas, especializas. ¿Y eso es malo? No, es muy bueno, porque toma en cuenta las condiciones, potencialidades, recursos, pero también debilidades que tiene un espacio territorial. Y aquí va, entonces, se transforman en ventajas comparativas. No le gusta mucho a la economía, pero sí son ventajas comparativas y ventajas competitivas. De manera tal de que, por eso puse la economía social, la actividad económica, que hay gente que lo sufre. Tiene que haber una disponibilidad de servicios a la producción y comercialización, incentivo, por Dios, a la producción. Crear una política de incentivo. Tiene que haber una producción de alimentos en la industria, de comercio, transporte y servicios especializados. Y por Dios, si estamos en lo económico extremocial, tiene que entender que todo se articula a un programa de proyectos de preinversión y desarrollo. En ausencia de proyectos de preinversión y desarrollo y de estímulo, lo económico ya no se transforma en lo económico se transforma en una debilidad manifiesta. Y finalmente tiene que haber una cooperación económica, financiera y tecnológica, nacional e internacional. ¿Saben ustedes que el país tiene fondos de financiamiento? ¿Saben ustedes cómo se acude a ellos? Pero ¿saben ustedes que el mundo internacional tiene organismos internacionales de financiamiento e inversión? ¿Sabían eso? A los cuales podemos acudir siempre y cuando se respeten dos condiciones. Dos proyectos y esos proyectos articulados a la exigencia de soporte. ¿Sabían eso? Bueno, son oportunidades. Entonces no tenemos que perder el sentido de la cooperación económica si entendemos que lo social es primero. Y esa cooperación económica parte de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Lo que sí de arriba hay que tener es concepción en los criterios de dirección. Eso sí. Pero de abajo es la gestión se va a sacar. Aquí donde se produce. ¿Sí? Ayer me comí un pescado fabuloso. Fabuloso, el mejor pescado que he comido en los últimos años. Porque en Mérida arriba comemos escucha, lo comemos aquí.
Ay, qué cosa tan. Y aquí de las aguas del lado, de la cocina. Asado. Para los que me están oyendo, mire, hoy. Y mi mujer me está esperando, pero con los brazos abiertos para que pedido. De manera que esa cooperación económica es fundamental, pero tiene que tener el marco de un plan operativo rápido, un plan sin tanto discurso, un plan. Plantearse los que van a ser objeto de. Bueno, hay que montarse. Por supuesto, lo territorial es integración funcional. Entendamos que si es una política territorializada, tenemos que entender que el territorio es base de soporte, sustento y aporte a un proceso de desarrollo. Y aquí empieza. Lo primero es que tiene que haber una política clara, con planes claros de ordenación de ordenación urbana, de ordenación de la cinta lacustre y de ordenación de espacio. Pero si no hay equipamiento en estructura en red, sistema de acueductos, cloacas y drenaje, electricidad, disposición de desechos sólidos, vialidad estructural y transporte, eso es una actividad. Porque eso nos permite, son infraestructuras estructurantes y de funcionalidad coherente al concepto de la nueva política. Hay que entenderlo. Y no somos capaces de decir cuáles son esas. ¿Dónde están? ¿A qué costo? ¿A qué población va a beneficiar? ¿Cuál es el trazado? Por Dios. Eso es fácil. Pero también hay que definir los centros y ejes de desarrollo productivo. ¿Y cuáles son esos centros y ejes de desarrollo productivo? En el sur del lago está claro. Los núcleos universitarios. Ahí están. Pero hay que justificar los núcleos, perdón, el área metropolitana y los núcleos universitarios. Ahí está. Eso está. Y el fortalecimiento de las relaciones. Tenemos que pensar en la condición geoestratégica del sur del lago, en lo territorial, que significa también fortalecer las relaciones binacionales. Y finalmente la concepción de un mismo en alianzas estratégicas. Insisto, con universidades nacionales y con universidades internacionales y nacionales. Hay que, y no pueden convocar a una alianza. No. Y finalmente lo ambiental es sostenibilidad. Es decir, es el acondicionamiento de tierra y más obras hidráulicas. Es de mayor reforestación y plantaciones de espacios verdeantes. Es arboricultura urbana. Mira, cuando uno se pasea y usted está en el centro verdeante más importante del país, es este. Oye, y no es la menú. Es tan verdeante que a lo mejor a usted no le hace falta. Pero este señor que viene se sorprende. Parques verdeantes, ¿dónde está? Y me sorprendió anoche, estaba perdido. Yo me perdí anoche en la ciudad porque sentí que San Carlos muy transformado para bien. Ya lo vi morir. Sí, pero hoy lo voy a ver en el sentido. Porque hay que hacer un mayor esfuerzo de humanización de espacios públicos. Y esto vale para toda la ciudad. Verdeante. Porque los espacios públicos humanizados como se vayan. Así como hay líneas para la pobreza, líneas de acción para afrontar la pobreza y buscar la belleza y la calidad de vida, una de esas líneas, ¿sabían ustedes? Es la humanización de espacios públicos. Nómbreme para echarle pichón al sur. Pero sur del lago, ¿no? Luego, por supuesto, el saneamiento ambiental y la descontaminación del lago de Maracaibo, por Dios. La declaración de áreas protegidas. Una manera de proteger, de declarar algunas áreas, se puede decir, sabiendo que esas figuras jurídicas tienen sus pros y en contra. Debe estar claro qué tipo de área protegida se va a declarar. ¿Qué tipo? Para eso se tiene. Y la gestión de riesgos sociales naturales. Por supuesto, también hay la mitigación del cambio climático, pero y el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Pero es que si se hace lo anterior, se está cumpliendo
con la mitigación del cambio. Y finalmente, la propuesta de modernización institucional. Si no hay una modernización institucional para crear transparencia y eficiencia, la cosa no camina. Y aquí aparece una cosa que se llama claridad del régimen jurídico y de las poligonales existentes. ¿Sabían ustedes que el sur del lago tiene 4 poligonales? ¿Cuál de ellas es el sur del lago? No metamos la de Unisur, que es la poligonal González Méndez. González por el Morocho González, Méndez por el Díaz Méndez. Pero esa no tiene validez jurídica. No sé si me explico, tiene validez académica, pero jurídica no tiene ninguna. Sin embargo, el sur del lago tiene 4 poligonales jurídicas decretadas por el Estado venezolano y ninguna cárcel. ¿Cuál es esta? Afortunadamente, allá hay un trabajo que se va a presentar en el próximo mes, donde se aclara eso y se propone. Afortunadamente, donde se muestra que existe, que ese régimen jurídico no está claro y que existen 4 poligonales poligonales para el sur del lago Maracaibo con ese tipo de decisión. Y eso crea problemas. No lo sientan, pero crea serios problemas. Bueno, la otra es que, de manera que ese es un trabajo que afortunadamente ya está. Lo puedo decir porque soy el tutor de la tesis de un profesional que está haciendo un abogado maravilloso. Un tipo genial. De manera porque nos llama la atención que hablamos del sur del lago, pero ¿dónde comenzó? ¿Cuál es real? No, que por eso y por la otra. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque eso crea. Por supuesto, hay que tener una organización institucional y la gestión estratégica, hay que entender esto. Hay que tener claridad de limitación de funciones de todas las instituciones del Estado. Hay que tener planes de desarrollo y planes de ordenación del territorio y junto con ello el programa de proyectos de inversión. Eso significa modernización institucional. Hay que tener una plataforma tecnológica, hay que tener un reforzamiento del poder municipal y estatal e incentivos territorializados con mayor capacidad gerencial. Y finalmente, por supuesto, una participación social. Vuelvo a insistir, y siempre en el marco de la Constitución. Eso es, finalmente, una conclusión muy acabada. ¿Cuál es esa conclusión? Ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar en alianza y de vuelta a la conjugación de los verbos ser, hacer, estar en realidad, que siempre debe ser el norte que acompañe a la creación de una institución, a la modernización institucional y a una nueva política. Antes que me terminen de sacar la mano, que ya por la cara que estoy viendo. Bueno, mi mamá no se le parte ninguna costilla porque lo hagan, porque de manera de que puedo decir que honraron. Hoy me siento honrado de la atención de ustedes, de la atención de la gente que está viendo el Extramundo y de estar en el seno de una institución que no solamente es cálida por la atmósfera, sino lo que más es la calidad humana que hace que uno hermosamente bien. Muchas gracias. Vamos a formular una pregunta escrita que ahora habíamos pasado y luego pues quizás vía Zoom de los participantes antes de Bueno, felicitaciones, profesor, y para nosotros fue muy importante la ponencia de hoy, ha sido excelente. De verdad que para mí, en las funciones de autoridad de la UNESUR, ha sido muy importante explicar todo esto, ¿no? Le informo que la UNESUR, antes UNISUR, ahora UNESUR, ya la tenemos en 4 estados y en la región central también. Tenemos
de esas 3 carreras iniciales que planteamos usted, ya tenemos 12. Y próximamente estamos proyectando una carrera que tiene que ver con la zona, con toda la zona sur del lago y varias partes del país, que es la ingeniería en recursos hídricos. Y en esa ingeniería de recursos hídricos, como hablábamos en algunas reuniones del comité, decíamos que tiene que ser estudiarse la frontera allí, pues porque las lluvias que se dan en Colombia se sienten aquí en el sur del lago. Todo lo que pasa allá se siente acá. Es una frontera, como usted dice, vivencial. Por eso tenemos que tomarlo en cuenta y relacionarnos, porque somos un mismo pueblo que trabaja y estudia de un lado o del otro. Y hay personas que están de este lado y van a estudiar allá, y hay otras que vienen de allá a trabajar acá. Entonces eso tenemos que verlo, ¿no? Por eso estamos planteando las relaciones con las universidades internacionales, y para eso está Carlos Fernández, para que lo sepan, que es el que está encargado de hacer todo ese tipo de relaciones con la profesora Osmayra, ¿no? Estamos haciendo innovación y vinculación con los 18 motores productivos. Y esto que nos acaba de decir es muy importante. Estamos tomando todo eso para salir con la UNESUR adelante y proyectar esa UNESUR que queremos todos, que trabaje por el desarrollo del país. Bueno, como dije al principio, el tiempo es enemigo. Y usted está hablando tanto de los pescados y de los pescados. Bueno, ahorita una pregunta de Claro, mira, yo remití, estoy mandando si un fulano de tan para que me lo... De hecho, los sellos individuales. Bien. El profesor José Fernando, que es estudiante de doctorado y está aquí en la sala, le saluda y hace el siguiente planteamiento. Según su perspectiva, ¿cuáles serían los elementos fundamentales para establecer un tratado binacional que involucre a diferentes universidades de la región fronteriza, que permita un mejor desarrollo local y fronterizo, tomando en cuenta la situación económica, política y social actual? Mira, el papel fundamental de una universidad es formar, es capacitar tecnológicamente, es innovar, es entender, conciencia y conciencia, el humanismo y sentir del paciente. Ese es el papel. Si ya ese es el papel fundamental, solamente con entender e ir a crear cooperaciones para el abordaje de lo que es lo medular de la universidad es fácil. Pero si ya adicionalmente plantean procesos de investigación que es medular, líneas de investigación que son medulares de investigación, relacionadas con el interés fronterizo, fundamentalmente de conocer los recursos, potencialidades y oportunidades que en el contexto binacional existen, ya eso es otro agregado fundamental. Si a eso le agregan expresiones de investigación en materia de movimientos humanos y de capacidad y relaciones de intercambio, eso es otro elemento adicional. Si a eso le agregan otra línea de investigación, en términos de las especializaciones territoriales, de las condiciones territoriales que conduzcan a especializaciones económicas de ambos lados, eso es otro agregado. Pero si sabemos, de ahí, desde el punto de vista de flujo, no solamente de flujo comercial, de flujo de bienes y servicios, sino flujos hídricos e hidráulicos, como es cuerpos compartidos hidráulicos, y nacionales, como el Catatumbo, etc. Eso es otro trabajo importante de investigación. Pero además, en ambas fronteras existe, que es otro trabajo de investigación, un recurso estratégico mundial. Ahora, con ese, ¿no?, con voluntad, propósito, decisión, a convenir en lo fundamental de la universidad, que es investigar, que es formar, que es capacitar tecnológica
e ir a una línea de investigación que pueden escoger. Eso ayuda, eso suma, porque no pueden perderse a mi juicio, es en discusiones bizantinas que no conocen sino a perderse. Tengan claridad en la concepción, en lo que significa la frontera, en las cosas que nos unen, y son muchísimas, en las cosas donde podemos cooperar, y comience sobre la base de un papel que tenga la hoja de ruta y línea maestra. Bueno, voy a aprovechar el espacio para disculparme con el profesor Edmer Baraja, que comenté que ya está en espera. Le notifico al profesor que en la sala de conversación, en el chat, hay un sinnúmero de felicitaciones para su ponencia. Hacen referencia a que hay un gran material informativo para sus trabajos. Profesor Jorge Mora, le pido que presten atención, me confunde, porque dice Jorge Mora, que ayer ya lo conversó con usted, ahí está, pero Jorge dice lo siguiente: profesor, después de haber participado en la gestación de nuestra UNISUR hace 40 años, ¿qué recomendaría para esta generación de relevo que todavía hacemos? Y él se mete en la generación de relevo, cuando es parte de la historia de la UNISUR. Ahí es donde se confunde. Ajá, esta generación que hacemos vida en el sur del lago, y particularmente a los doctorantes de la primera corte del doctorado en ciencias gerenciales de UNESUR, que tiene una mención en frontera. Tres cosas. La primera es felicitar a Jorge Mora, porque si yo soy adolescente, él es adolescente, que se planteó como un muchachito. Lo felicito porque eso significa que tiene un espíritu, ¿sí? Pero ya debe entender que ya está en el umbral de que cuando tú estás adolescente, así te apuntas. Ese es lo primero. Lo segundo, ponerse a trabajar sobre la base de lo que existe, se tiene, y crear una línea maestra, una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta saber jerarquizar lo que significa importante y definir lo que significa importante, conjugando, por Dios, Jorge, los verbos que tienen que empezar a conjugar, aunque parezca algo esotérico del profesor. No. Si ustedes son capaces de conjugar esos verbos y lo traducen en una pequeña hoja de ruta, de ahí van a salir, tengan la absoluta seguridad que de ahí van a salir muy rápido, muy concreto, muy claro, la jerarquización de la línea maestra para los doctorantes o no doctorantes, la línea maestra para lo que tienen que hacer. De manera que vamos a trabajar en esto. Por cuestión de tiempo, a las personas que están formulando preguntas, se las vamos a hacer llegar al profesor Elías Méndez y vía correo las vamos a responder. Pero escogemos una de las que ya han planteado, y es la siguiente: ¿qué recomendaciones daría a las universidades que quieren comenzar a involucrarse en políticas de desarrollo territorial? Sí. Lo primero es que toda universidad tiene un espacio de vida que se puede y que se desarrolla. Y por lo tanto buscar ese sentido de pertenencia y de realidad. Está clarísimo en eso. Y en función de ello, crear alianzas, ¿vale? Sobre la base de vamos a hacer esto, pero hacerlo para darle respuesta a la misión y visión, que tienen esas instituciones. Ahora, mientras no lo hagan, pues pierden mucho tiempo, sencillamente mucho, porque información existe, pero sí existirá voluntad, propósito y decisión para abordar eso. Y luego, si existe eso, hay que poner horas hombre. Yo utilizo otro que esto no lo digo, no es horas hombre, es otra cosa, hora sentarse, ¿no? Hora nada. Dices tú, no. Tú quedaste como el docente, y yo quedé como el studente. ¿Ves? Exactamente lo que tú dices. De manera que, mis queridos amigos,
tengan 3 ideas claras. No muchas, 3 ideas claras. Y sobre base de esas ideas claras, pueden a trabajar y hagan su hoja de ruta y hagan control de gestión. Bien, les pido por favor a los presentes y a los que están en línea que no pierdan el interés porque la ponencia que viene a continuación, la profesora Inés Barajas de Colombia, de la SAP, él es, a mi juicio, el profesor que más ha trabajado con el conocimiento del lado colombiano de Catatumbo y nos tiene propuestas de acción conjunta para la parte de la. No quiero subestimar al resto de los participantes, pero tenemos un comentario que nos llega desde Perú. Ronald Parra dice, excelente disertación, más son un momento de movilidad humana y lo importante que es el desarrollo fronterizo en la actualidad. Saludos para todos, Ronald Parra desde Perú. Voy a dejar en manos del vicerrector el micrófono para que quien lo recibió lo despida formalmente y seguimos aquí en el aula y seguimos en línea. Bueno, le damos las gracias al doctor, lo esperamos próximamente. Carlos, estás encargado de eso, traerlo porque Y con buen pescado. y con buen pescadito, y la profesora también se metió en el pescado, me dijo. Entonces, muchas gracias, un aplauso para el profesor, bien merecido. Ustedes son muy generosos. 5 minutos y nos conectamos para En el siguiente esta ponente. persona me da que tiene poco tiempo para atendernos porque ya yo preferiría que Que le siguieran, diéramos corrido. por favor, si es Ok. posible. Vamos entonces a darle Está en la corrido. sala, está Sí, en la sala. está en la sala. Vamos a darle corrido entonces. Le damos el micrófono al vicerrector García. Bueno, un saludo desde acá de la UNESUR, bienvenidos. Estamos atentos todos a esta presentación. Sé que por cuestiones de tiempo no voy a alargar mucho esto, pero voy a dejar con Carlos Fernández para que haga su presentación e inicie. Bienvenidos, sé que nos vamos a ver mucho, vamos a conversar. A partir de hoy está iniciando toda esta aventura en fronteras, estas investigaciones que vamos a hacer, todo esto con el interés de desarrollar la UNISUR hacia eso, hacia lo que queremos, hacia la frontera viva, vivencial, ¿no? Que queremos formar. Sí, vamos a resumir. Me disculpo contigo porque le considero que una falta de respeto de referencia a tu participación en tantos proyectos de investigación institucional y a publicaciones en libros. Voy a hacer referencia a que el ponente que tenemos a continuación ha trabajado con narrativa y ideas de migrantes en contexto de frontera. ¿Sí? Ha tenido publicaciones y capítulos en libros y revistas del discurrir de Colombia y Venezuela por la senda del desarrollo, en nuevo proceso de producción y acumulación, y ha tenido una serie de consideraciones de políticas públicas, así como ha trabajado con la evaluación del Catatumbo como una zona difícil en la parte colombiana, el Catatumbo colombiano. Entonces, vamos a invitar al profesor Eimer Barajas para que exija. Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Estoy compartiendo por aquí mi lámina. ¿Me confirman, por favor? Bueno, ¿me confirman si está proyectando las láminas? Sí, Sí. sí. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Para mí en realidad es un honor poder estar en esta reunión, escuchando aquí todo el conocimiento, el bagaje y la experiencia del doctor Elías Méndez Vergara y todo este ejercicio que nos habla un poco sobre el contexto referente al tema de la territorialidad. De mi parte, pues quiero agradecer a la invitación de la universidad, ¿cierto?, en este ejercicio, y también al profesor Carlos Fernández, quien ha tenido la deferencia de poderme invitar a este ejercicio. Bueno, sin más preámbulos, un poco, hoy vamos a hablar sobre lo relacionado con el Catatumbo, la Academia al Servicio del Territorio.
Yo creo que es importante seguir como profundizando en lo que planteaba ahorita el profesor que me antecedió, y es que esta es va a ser como una especie de acercamiento a esa realidad del contexto de frontera. Aquí esencialmente yo me refiero mucho a esta lámina del punto de vista que antes, ¿cierto? Que todo, antes de ser la República de Colombia y la República de Venezuela, nosotros estamos inmersos en una unidad geográfica, ¿sí? Una unidad geográfica, una unidad paisajística, pero también como vamos a mirar, es una construcción antropológica de los habitantes, ¿sí? Y si uno va un poco en la historia, es un proceso que fue dado a partir de las naciones indígenas, por ejemplo, en el territorio como los Barí, los Yutpa, en los territorios de la serranía del Perijá y la zona del Catatumbo. Entonces, desde esa perspectiva, quiero hacer un acercamiento a la temática de la complementariedad de lo académico. Primero que todo, de reconocer quiénes somos los seres, ¿cierto? Estamos en el territorio del cual hacemos parte de este espacio geográfico. Y a partir de allí, entender que nos debemos identificar como habitantes de un territorio, no tanto habitantes colombianos, habitantes venezolanos, sino somos los habitantes de un territorio en el cual converge esta franja que llamamos la cuenca maramina, como decíamos un poco anteriormente, ¿no? Entonces, ese elemento paisajístico nos lleva a que exista una región, una bioregión transfronteriza aquí en el territorio del Catatumbo. Esta región, ¿cierto? Esta región es importante entenderla, que denota una movilización a lo largo de la historia social, económica, de poblaciones, como decíamos, de las naciones, de los pueblos nativos en esos territorios, en las áreas señaladas, pero también, bueno, insisto mucho, previamente, antes de la llegada de los españoles. Entonces, aquí si nosotros miramos el territorio como una unidad paisajística, somos uno solo, ¿sí? Somos uno solo desde la perspectiva geográfica, ¿sí? Geográfica que tenemos. El profesor Carlos hablaba un poco la experiencia de lo que he trabajado en el Catatumbo radica en que viví en este espacio geográfico, y eso me permitió a mí entender esa realidad que los límites como un concepto geopolítico, sencillamente es imaginario, ¿cierto? Es imaginario. La unidad paisajística es una sola. Entonces, si uno mira el ejercicio, hay un proceso histórico, ¿cierto? Que tenemos que recuperar, ¿sí? Nosotros, los habitantes del territorio fronterizo, tenemos que recuperar ese proceso histórico, reconociéndonos como habitantes del territorio, como habitantes que tenemos unos sentires muy particulares. Ese proceso histórico se fue consolidando desde el siglo XVI, precisamente en la época de la colonización, donde se fueron conformando los primeros caseríos, los primeros pueblos, las primeras ciudades. Así tenemos en el 1559 la fundación de Pamplona, en el virreinato de la Nueva Granada, que dio origen a poblaciones como San Cristóbal y Cúcuta, las cuales se engranaron políticamente y administrativamente comercial a las existentes de Tunja y Vélez, y Maracaibo y Mérida. Es decir, hay un contexto histórico que nos permite estar allí. Estas poblaciones, entonces, en un contexto donde todavía no existen nuestras repúblicas, estas poblaciones se integran, ¿sí? Estos territorios, Maracaibo, Cúcuta, San Cristóbal, Mérida, en el siglo XVI se integran a través de los diferentes sistemas de conectividad, sean estos sistemas ambientales, llámense montañas, ríos, la conexión con el mar, y se expresa en formas de caminos ancestrales, caminos reales, pero también con el paso del tiempo, rutas férreas, terrestres, fluviales, y también esa conexión fuerte que tenemos nosotros desde el punto de vista colombiano hacia el mar, en conexión con el lago de Maracaibo. Estas rutas conectaron inicialmente a los nativos y pobladores, es decir, los caminos ancestrales que existieron allí con su entorno al interior de la Nueva Granada, pero también con la Capitanía de Venezuela, que fue creada en 1777, para posteriormente integrar todo este circuito
en los mercados de Europa, Caribe y Estados Unidos. Un poco lo que nos plantea Robinson, cómo América se inserta dentro de las dinámicas del capitalismo naciente ya en el siglo XVIII. Todo ese engranaje fue tejiendo lo que hemos denominado una hermandad, ¿sí? Una hermandad. Primero con redes familiares, sociales, culturales, productivas, pero también comerciales y financieras que nos entrelazaron con el resto del mundo. En el siglo XX, desde la década de los 80, académicos han ido reconstruyendo lo que han denominado una región histórica, a la que han denominado la región Maravina, según Cardoso. Pero también desde el lado colombiano, la sociedad geográfica reconoce físicamente el espacio maravino, el cual está integrado por los estados de Zulia, Trujillo, Mérida, por el lado de Colombia, el departamento de Norte de Santander y Cesar como tal. Se tiene entonces que desde lo histórico y lo comercial, así mismo lo describe Vázquez cuando dice: los hombres que constituyeron el Cabildo de Maracaibo estuvieron ligados por vínculos de parentesco, padrinazgo y compadrazgo con los hombres de los cabildos de Cúcuta y La Grita, así como entre ellos mismos. En su mayoría comerciantes, los maravinos que controlaron el cabildo local se orientaron hacia el nuevo reino y su espacio económico, llegando a solicitar a la corona española su no incorporación a la Capitanía General de Venezuela y su agregación a la jurisdicción del virreinato de Santa Fe de Bogotá. Es decir, por decisiones de tipo político, ¿cierto? Es que los territorios de una u otra manera se segregan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso histórico posteriormente fue atravesado por la línea limítrofe, por el nacimiento de las repúblicas de Colombia y Venezuela, situación política que dividió una sociedad hermana a partir del siglo XIX. Es decir, la construcción socioantropológica del territorio, esas relaciones económicas, familiares, personales fueron rotas desde precisamente todo ese europeísmo, hablemos así, de la construcción de las repúblicas en el siglo XIX. Realidad que en este caso particular representa toda una relación dinámica de intercambio e integración socioantropológica, económica, ambiental, fronteriza y binacional. Producto de ese pasado común nace la expresión en términos del siglo XX de la llamada hermandad fronteriza entre sus pobladores, como se expresó anteriormente desde los tiempos precolombinos, hechos que se conservan hasta el siglo XXI, a la cual los mismos habitantes reconocen bajo la existencia de una identidad fronteriza, de acuerdo con Baraja, Sierra y Breña. Entonces, todos estos elementos nos permiten, quiero rescatar de entrada, es el tema de que somos habitantes, somos hermanos. Históricamente hemos construido, hemos nacido y hemos conformado una región que podemos llamar hoy en día, ya con la República, una región binacional, ¿sí? No se pretende aquí negar los altibajos y desencuentros que todo el periodo republicano, cosa que pasa hasta precisamente en las mejores familias. Dice Andrade, desde la misma desintegración de Colombia, los sucesivos gobiernos centralistas se propusieron conectar ciudades de frontera a los circuitos comerciales, más concretamente en el caso de Colombia, hacia Bogotá y los puertos de Buenaventura y la costa del Caribe. Es decir, desintegrarnos, ¿cierto? Entonces, miramos más hacia nosotros, hacia el lado, pero también Venezuela, más hacia su interior. Y un poco referenciando este espacio, traje como estos daticos acá del contexto político de lo que son estos entes territoriales. Entendiendo Norte de Santander, Cesar, Zulia, Mérida, Táchira, una extensión de 130.000 kilómetros y hoy en día una población que converge alrededor de los 10.500.000 habitantes. Es decir, ese es un poco el contexto de la región de la que estamos hablando. Lastimosamente, después de casi 200 años, no se ha logrado una conectividad eficiente, pero sobre todo existe un sistemático desconocimiento de la importancia histórica de las relaciones y flujos comerciales en ese territorio por el eje Cúcuta-Maracaibo. Eran tan intensas las relaciones en este espacio geográfico que la historiadora Suárez, 2015, expone que hacia 1858 el presidente del Estado Soberano de Santander, Vicente Herrera, propuso la creación del Estado Soberano del Zulia, que integraba las localidades anteriormente mencionadas. Los dos países fueron a lo largo de los siglos XIX y XX consolidando sus límites terrestres
aun cuando hoy en pleno siglo XXI no se han definido todavía sus límites marítimos. Son extensos 2.219 kilómetros de línea limítrofe, los que separan a los dos países. Se han definido algunos hitos que enmarcan y delimitan la soberanía territorial de cada estado, pero desde la perspectiva paisajística, esta larga y extensa zona de frontera terrestre es una unidad geográfica. Está cobijada por el brazo oriental de la madre cordillera de los Andes. Entonces, observamos un poco el tema de que más allá de la separación que ha habido históricamente después del nacimiento de las repúblicas, seguimos de una u otra manera integrados paisajísticamente. Por esa condición natural, los límites soberanos de cada nación son frágilmente franqueables. Se reafirma que ese territorio Si antes llegaban a 180, de 80 saltaron a 680. construido conforme al binomio de una geografía. Eso es lo que yo le estaba comentando, profe, que o sea, y la hacen un buen servicio, pero no la tenían el aparato. cotidianidad un límite poroso. Pues a lo largo de Norte de Santander, por ejemplo, solo existen 4 pasos fronterizos oficiales con el estado Táchira. Es decir, no tenemos pasos oficiales con el estado del Zulia. Todos están centrados en la parte de Puerto Santander con Boca de Grita, Ureña y San Antonio. No tenemos un paso oficial fronterizo con el estado Zulia, lo cual de una u otra manera denota esa falta de interés de integrar territorialmente este espacio geográfico que, hablemoslo así, también lo llamamos el Catatumbo. Se tiene entonces que históricamente observamos una realidad social que bordea los porosos, precisamente límites binacionales, hecho que genera un flujo migratorio pendular hacia ambos lados, lo que la hace permeable bidireccionalmente. Los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI en Venezuela no han tenido afinidad ideológica con los gobiernos de Colombia, al punto que siendo el presidente de Colombia, Nicolás Maduro, hubo un duro rompimiento de las relaciones políticas y diplomáticas entre los dos países, hecho que dejó un gran vacío institucional y dejó a la deriva la cooperación binacional fronteriza que tendía a las necesidades locales del día a día y un poco todo ese hablemoslo así, inventario histórico de actividades de cooperación. La anterior situación genera diferencias en diversas latitudes institucionales. Dadas las diversas temáticas, hay manifestaciones de conflictos que se expresan en discursos de soberanía territorial. Es decir, el tema de la Constitución, la creación de los dos estados, lo que en vez de generar procesos de integración, ¿cierto?, lo que reforzó fue el tema de la soberanía territorial. No obstante, se pretende resaltar que son más los momentos de encuentro, integración y cooperación entre los habitantes de las dos repúblicas a lo largo de la vida republicana. Actualmente hay cierta cercanía entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, que últimamente han dado como a revisar estas temáticas. Desde el ejercicio un poco ya entrando, esta realidad, ¿cierto?, permite que precisamente la zona de frontera sea un laboratorio de investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en sus entornos, problemas que se caracterizan esencialmente por una presencia histórica que es débil de la institucionalidad. Todo esto ha generado una serie de problemáticas como la informalidad laboral, la informalidad empresarial, la informalidad comercial, cambiaria, migratoria, y que favorece de una u otra manera una criminalidad que se apodera no solamente de las rentas locales, sino que también son espacios propicios para el tráfico ilegal de armas, droga, vehículos robados y trata de personas, como lo establecen algunos documentos de Niño, Camargo, Cañizares, Mazuera, Albornoz, Ramírez, Álvarez y Barajas. Es en este contexto en el que parto, ¿cierto?, inicialmente, de preguntarme, ¿sí?, ¿cuál es el papel que juegan las universidades ante esta realidad? Entonces, en la parte introductoria del ejercicio de la ponencia, pues lo que llama es un poco lo primero que tenemos que hacer los habitantes de la frontera es entendernos, que hacemos parte de ese binomio de la geografía física y humana, ¿sí? Y a partir de allí generar esa identidad que llamamos, fortalecer esa identidad fronteriza. Cuando estuve viviendo allá en el territorio en Tibú, por ejemplo, me acuerdo que pasé a Casigua al Cubo a través del río, ¿no? Entonces una lancha me llevó a través del río, pero esencialmente lo que digo, lo que uno logra observar es que el paisaje es el mismo. Al otro lado del río
me acuerdo yo que hay bastantes cultivos de palma de aceite. Me llamó mucho la atención los cultivos de palma porque yo creía que los cultivos de palma estaban solamente del lado colombiano. Me acuerdo mucho haber visto, por ejemplo, el tema de lo que llamamos aquí la infraestructura abandonada del tema de petróleo también, ¿no? Los pozos que va uno viendo en el territorio, la llegada cosiva del Cubo, un pueblo dinámico en ese momento. Entonces, el acercamiento de los territorios y de los habitantes permite que este proceso se dé. Entonces yo planteo unas fases de lo que puede ser la academia al servicio del territorio, ¿sí? Lo primero es felicitar este espacio, porque pienso que hay que fortalecer los lazos de la comunidad académica y de investigadores entre universidades con asiento y presencia en la zona de frontera de Norte de Santander del Zulia, precisamente invitándonos a compartir. Este espacio es, como lo decía el anterior representante, es clave. ¿Por qué? Porque lo bueno de construir territorio es dialogando, es con un café, es con un foro, es con un encuentro, son con congresos académicos que nos podemos nosotros empezar a conectar. A veces el tema, la pregunta que hacía anteriormente, la institucionalidad, ¿no? Entonces, si esperamos que el gobierno colombiano, si esperamos que el gobierno venezolano fortalezca la institucionalidad histórica que ha habido de las comisiones de vecindad, por ejemplo. Yo creo que aquí tenemos que la academia históricamente ha tenido un papel muy importante porque nosotros nos hemos integrado sin tanta tramitología y sin tanto, hablemos así, contexto diplomático. Han sido más encuentros como este, o también lo puede decir el profesor Carlos Fernández cuando nos visita en Colombia, o profesores con estudiantes que visitan el territorio del Zulia. Es decir, nosotros desde la academia hacemos viva esa integración en el territorio y hablemoslo así, desde lo práctico. Entonces yo felicito este encuentro al cual me participan, pero tenemos que seguir haciendo este tipo de foros y poder avanzar hacia congresos que nos permitan integrar los académicos de los territorios. Es decir, tenemos que crear lo que llamamos nosotros aquí comunidad académica. Una comunidad académica que dialogue, una comunidad académica que se siente a hablar de la realidad del territorio, una comunidad académica que comience a encontrar elementos comunes de poder trabajar de esta manera. Planteo una fase 2, que es crear ya un poco con el fortalecimiento en la cotidianidad de los académicos, ya crear o fortalecer esas alianzas institucionales para generar equipos de trabajo entre las universidades. A veces esos convenios ya existen, pero están ahí en el papel. Tenemos que desempolvarlos, ¿cierto? Sacarlos nuevamente y decir, como decían anteriormente, pero vamos a trabajar en carne viva por estos propósitos desde la academia. Y aquí es importante tener un elemento importante. La academia tiene que de una u otra manera entender y separarse de lo político, ¿sí? Nosotros como académicos somos personas racionales que de una u otra manera entendemos y comprendemos una realidad del territorio y estamos ahí para entenderla, estudiarla, comprenderla, analizarla y proponer soluciones, no importa quién esté en los gobiernos de lado y lado del territorio fronterizo. Y eso implica que cómo podemos fortalecer esas alianzas. Entonces, por ejemplo, yo planteo aquí, propongo organizar diplomados desde las diversas facultades en cátedras comparativas. Es decir, las universidades Francisco de Paula Santander tiene carreras de trabajo social, tiene carreras de ingeniería. Las universidades del Zulia tienen carreras también en ciencias sociales, tienen carreras en ciencias empresariales. Entonces, ¿cómo podemos generar diplomados comparativos? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un diplomado sobre el diplomado sobre integración ambiental de Catatumbo. Entonces traemos investigadores de Colombia a ese espacio a que nos hablen del lado colombiano y los investigadores venezolanos nos muestran cómo es el panorama ambiental y ahí comenzamos a conocer la sinergia, pero sobre todo, como siempre lo hemos dicho, vamos a complementarnos porque el estudio de la frontera no puede ser de la línea de Tibú o Tres Bocas hacia Colombia y de Casigua del Cubo hacia Venezuela, no. El territorio
como lo estamos entendiendo aquí, es una unidad paisajística, somos unos solos y no pueden haber estudios de frontera de un solo lado, ¿cierto? Los estudios tienen que ser de los dos territorios. Entonces, también hacer diplomados comparativos desde lo productivo, qué se produce en esta parte de Colombia, allá en Convención, en el Tarra, en Tibú, en Puerto Santander, qué se produce en los municipios colindantes del estado Zulia, y de esa manera comenzamos a entender el territorio como una unidad también productiva, es decir, como una región también económica. Y también diplomados donde compartamos esos elementos culturales, porque recordemos que lo que más nos une a nosotros pues es la identidad, el patrimonio cultural, las tradiciones, y esos elementos son importantes poderlos fortalecer. Recuerdo aquí, por ejemplo, cuando en términos de geopolítica, por ejemplo, Nio, Kiohen, hablan del famoso poder blando, ¿no? El poder blando es la penetración que han hecho los gringos, los europeos, y que nos han penetrado culturalmente, y entonces nosotros nos volvemos pro-yanqui, nos volvemos pro-europeos. Si nosotros fortalecemos la capacidad de conocimiento cultural, nos vamos a volver pro-integracionistas. Y lo mismo desde el punto de vista de diplomados en cátedras comparativas en lo social, en los temas de salud, los temas de educación, los temas de migración, los temas de diferentes temas. Entonces, a mí me parece importante este elemento de primero conocernos, ¿sí? Tenemos los investigadores, la comunidad académica del territorio tiene que conocer el territorio. Si no conocemos el territorio, ¿sobre qué podemos avanzar entonces? Ya en la tercera fase, sí, yo planteo aquí que es posible crear o fortalecer alianzas entre los grupos de investigaciones. Entonces, inicialmente tenemos allá los conversatorios y el diálogo de la comunidad académica. Después, fortalecemos con las alianzas entre las universidades a través de unos diplomados complementarios en los diferentes temas. Y ahora decimos, bueno, pasemos a la parte investigativa. Ya conocimos el territorio, ya identificamos problemáticas conjuntas. Ahora, a través de los grupos de investigación, ¿cierto? Vamos a volvernos esos pares académicos en los cuales a través vamos a plantear, ¿cierto? Desde las universidades, cuáles son las tesis de pregrado que el territorio necesita, cuáles son las tesis de maestría son las cuales vamos a trabajar, cuáles son las tesis de doctorado, ¿cierto? Que vamos a permitir desarrollar. ¿Por qué? Porque es allí, la universidad tiene que estar al servicio de la generación de conocimiento del territorio. A partir de esas tesis de investigaciones de pregrado, maestría, doctorado, pueden surgir los proyectos, comienzan a formularse proyectos conjuntos de investigación, ¿sí? Es decir, esas tesis de pregrado, maestría y doctorado son un insumo con el cual, a partir de una investigación ya previa, primaria, ¿cierto? Bueno, vamos a formular ya unos proyectos conjuntos de investigación donde vamos ahí sí a integrar los grupos de investigadores de la UNESUR, los grupos de investigadores de la ESAP, los grupos de investigadores de la de Pamplona, de la Universidad de la ULA, de las universidades del territorio. A partir de allí, de esos formulación de proyectos, entonces pasamos al desarrollo de los proyectos. Y a partir de ahí, también comenzar a crear contenidos para dar a conocer los hallazgos del proceso. Es decir, videos, revistas, artículos y libros. Es decir, tenemos que empezar nosotros a escribir, a generar lo que llamamos esa memoria histórica que quede en el territorio para que esa memoria histórica plasmada en estos materiales permitan precisamente que con el paso del tiempo se sigan avanzando en los procesos de investigación, que es una debilidad fuerte que tenemos en el territorio. El profesor Carlos conoce un poco lo que yo he venido haciendo en materia del tema que tengo, porque él ha compartido esos espacios académicos y dice, bueno, hay en Colombia una persona que ha trabajado estos temas. En una fase 4, hablamos entonces de crear las alianzas interinstitucionales que apoyen la generación de procesos para estudiar las problemáticas y sus posibles propuestas de solución vinculadas a las comunidades. Como decía anteriormente, el conocimiento
generado dentro de la universidad tiene que estar al servicio de las comunidades, tiene que estar vinculados a las comunidades. Es decir, como trabajamos aquí desde nuestro gran mentor Orlando Falsborda, ¿cierto? Es el trabajo en el territorio, es el trabajo con las comunidades que nos van a permitir que nuestras investigaciones tengan una incidencia, hablemoslo así, en la calidad de vida de los habitantes del territorio. Entonces, los grupos de investigación tienen que generar alianzas institucionales. Uno, con las alcaldías, ¿no? Con las alcaldías de los municipios que hagan parte, porque ellos, hablemos así, son unos actores importantes. Pero también importante trabajar con las organizaciones comunales, ¿sí? Las organizaciones de productores, las organizaciones sociales de base, sean mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas. Es decir, que los estudios de los grupos de investigación tengan una conexión directa con la realidad del territorio. Muchas veces una de las grandes críticas que nos hacen a los académicos y a las universidades es que hacen investigaciones de escritorio, hacen investigaciones que no tienen impacto, hacen investigaciones y tesis que quedan guardadas en los anaqueles de las bibliotecas, pero no hay ningún impacto en los territorios. Entonces, la invitación un poco desde esta perspectiva es poder, a partir de estos ejercicios, integrar el conocimiento al territorio. Entonces, en estas 4 fases, pensaríamos, yo planteo estas 4 fases iniciales como ese proceso en el cual la academia puede empezar a trabajar al servicio del territorio. Pero para ello tenemos que generar sinergia, tenemos que generar esa comunidad académica, ese diálogo continuo, ese espacio continuo entre los investigadores para que se encuentren y se reúnan. ¿Y cómo se salvan muchas veces esas dificultades? Hoy en día estos elementos virtuales me permiten a mí, pues no tuve la posibilidad, me hubiera gustado haber estado allá con ustedes reunidos en el auditorio, pero este medio de la tecnología hay que darle buen uso y miren cómo hoy en día estoy allá sentado con ustedes a través de una pantalla. Entonces, profesor Carlos y profesores asistentes, esta es un poco una pequeña propuesta de lo que uno podría plantear, que cómo ponemos la academia al servicio del territorio, un territorio como es el Catatumbo, un territorio que geopolíticamente lo he definido como un territorio, una región con una inmensa riqueza ambiental, una inmensa riqueza minera, y esa riqueza ambiental y minera lastimosamente está siendo degradada por los grupos, en el caso colombiano, por los grupos armados al margen de la ley. Si nosotros como generadores de conocimiento, como universidades, no presentamos propuestas, como decía el profesor que me antecedió, propuestas de desarrollo alternativos a través de estudios del tema ambiental, de economías sostenibles, de la participación ciudadana entre los procesos, lastimosamente nos podemos ver abocados a que las empresas multinacionales y el capital transnacional que viene detrás del petróleo, que viene detrás del carbón, que viene detrás de los minerales, que viene detrás de destruir la selva del Catatumbo colombiano, actúe y que la sociedad civil no encuentre un apoyo en la academia para poder atender sus necesidades. Entonces la invitación es esa. Me sumo a ese ejercicio, felicito a la universidad por este esfuerzo, por esta iniciativa, al profesor Carlos por la invitación, y que nosotros desde el territorio, desde la Academia del Conocimiento, precisamente podamos plantear alternativas de un desarrollo posible, sostenible e incluyente en beneficio de las comunidades a partir de la academia. Muchas gracias, profesor Carlos. Bien, muchas gracias a ti por esa disertación tan precisa. Debo decirte que mantuvimos la atención. Voy a hacer la observación a través de esta transmisión a los grupos, a los que llegó la invitación, que por favor sumen al chat que plantea la universidad. Tenemos las personas del salón, tenemos en el chat 21 personas, 7 en el grupo de Fumbes, 3 en el grupo de Cubán. Le voy a pedir que para mañana estemos todos en un solo chat. Él no me había decidido, los profesores están interesados en que le compartamos tus láminas. Más adelante me las regalo por nuestro correo. Voy a hacerte 2 planteamientos por cuestiones de tiempo. Me dijiste que tenías otra reunión. La primera la hace una colega, Yaira de Vera. Pregunta qué sabes de la Universidad de Catatumbo. Si los venezolanos podemos colaborar con esa universidad y desarrollamos esas propuestas que tú tienes.
Y otro planteamiento que se hacen, que yo considero que ha sido muy diplomático al hacer el planteamiento y no tocar o dejar ausente lo político, aunque bien podemos tocar el tema político administrativo sin tocar lo político partidista, en virtud de que estamos trabajando desde la academia. Personalmente te digo que coincidimos, como siempre lo hemos hecho, perfectamente en que ese debe ser el norte de nuestras universidades. No olvides el nombre de UNESUR e incluirlo dentro de tu propuesta de aquí en adelante, porque el propósito con esta tercera jornada es justamente fortalecer la participación de UNESUR en todos los proyectos que estén vinculados con el desarrollo binacional. Otra pregunta por acá: ¿de qué manera se espera que este proyecto beneficie a las comunidades de Catatumbo? ¿Qué tipo de soluciones concretas están desarrollando para los problemas? ¿Y cómo se están involucrando las comunidades locales en el proceso de investigación del desarrollo? Con eso cerramos las preguntas, porque el profesor Emel tiene su compromiso después de esta ponencia. Emel. Sí, muchas gracias a todos por sus inquietudes. Bueno, la Universidad del Catatumbo es una iniciativa que surge precisamente de los conflictos sociales que han existido en el territorio, y la preocupación precisamente por cómo ofrecerle oportunidades de acceso a la educación primaria y secundaria, perdón, a esta población. Yo en el caso colombiano, los ilustro. La región de Catatumbo es una región con unos indicadores de necesidades básicas satisfechas muy fuertes. Nosotros aquí tenemos un departamento, que es el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, que siempre lo referenciamos mucho como los departamentos más pobres que hay en Colombia. Pues casi que Catatumbo, en norte de Santander, tiene unas condiciones muy particulares, muy parecidas a las del Chocó: problemas de debilidades en el acceso de servicios de alcantarillado, acueducto, altos niveles de deserción escolar, bajos niveles de cobertura de educación neta. A duras penas el 20-25% de los jóvenes logran acceder a una educación superior. Y ese es el papel importante que tiene la Universidad de Catatumbo. Es un proyecto que todavía sigue en construcción, es un proyecto liderado por el actual gobierno y que busca crear una infraestructura que permita precisamente aunar esfuerzos también desde una lógica de integrar a la Universidad de Pamplona, la Universidad de la Francisco de Paula, la ESAP en el territorio, y entre todos, hablemoslo así, poder construir una masa crítica. Entonces, es un proyecto que todavía está en camino, es un proyecto todavía por consolidar. Sabemos que ya hay unos territorios, sabemos que ya hay unas partidas asignadas para la construcción de esa infraestructura, que va a ser en un municipio de Catatumbo, y que precisamente ojalá que esta universidad permita poder articular acciones respecto al trabajo que se puede hacer con el territorio del lado de nuestros vecinos venezolanos. Desde el punto de vista también de trabajo colaborativo, es importante poder precisamente invitar a generar un gran congreso, ¿no? Un gran congreso, ojalá que sea fruto de estos ejercicios, un congreso binacional de estas universidades de frontera, norte de Santander, el Zulia, para precisamente también generar esos espacios de pensamiento crítico alrededor de esta situación. Sí, el tema de lo político, sí, vuelvo y digo, desde la experiencia que he tenido desde la investigación, creo que uno puede hacer investigación, uno puede hacer trabajos académicos sin, sin las palmaditas, sin el palmarazo que le dé a uno los gobiernos que estén en el poder. Y por eso la invitación es que desde el ejercicio práctico sé que se puede hacer, y una muestra de ello es esto. Una muestra de ello es esta integración que tenemos aquí, nos permite trabajar ese ejercicio. Porque si nos quedamos en los problemas políticos, pues no avanzamos, ¿sí? Eso es un poco lo que muestra lo político. Nosotros como académicos damos prioridad a la integración, mientras que los políticos dan prioridad al concepto de soberanía. Entonces, ahí no nos podemos, lastimosamente, no nos podemos conjugar. Ok. Listo, mi estimado profesor. Entonces,
me retiro porque tengo otro compromiso. Cualquier duda, quedo atento a seguir participando de estos espacios. Con mucho gusto compartiré el ejercicio que he venido haciendo y quedo atento para una próxima oportunidad. No sé si hay alguna otra inquietud. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor Eimer. Le damos las gracias también al profesor Elías Méndez. Excelente tema para este día. Esperamos a todos las personas que están conectadas, los invitamos para el día de mañana. Iniciamos nuevamente a las 9 de la mañana, continuamos un ciclo de conferencias virtuales. Muy agradecido por toda su atención, por su amabilidad, por compartir su conocimiento con todos los que estamos conectados y con toda la universidad. Muchísimas gracias, profe. Bueno, hasta luego, que estén bien. Chao, Carlos. Listo. Vamos a cerrar. Muy bien.